Bienvenidos a Sombras de Pasado, donde la historia, la ciencia y la filosofía se unen para descubrir historias que dan forma a nuestro mundo. Hoy exploramos una de las verdades más recurrentes pero ignoradas de la civilización humana. Cada vez que los humanos han intentado doblegar la naturaleza por completo a su voluntad, las consecuencias han sido catastróficas. A través de continentes y siglos, desde la campaña de los gorriones de China hasta el desastre del sapo de caña de Australia, desde la hambruna de la patata en Irlanda hasta la extinción del dodo en Mauricio, e incluso dilemas modernos como la crisis de los perros callejeros de la India, la lección ha sido la misma. La naturaleza no es nuestra enemiga, pero tampoco se doblegará ante la ambición humana imprudente. Este guión los llevará en un viaje de más de 10.000 palabras, examinando errores históricos, desastres ecológicos, lecciones olvidadas y la lucha filosófica más profunda de la humanidad contra las mismas fuerzas que la mantienen viva. Así que siéntense, escuchen atentamente y sumerjámonos en las crónicas no contadas de cómo la guerra de la humanidad con la naturaleza siempre termina en derrota. A finales de los años 50, Mao Zedong lanzó la infame campaña de las 4 plagas. ¿El objetivo? Eliminar gorriones, moscas, mosquitos y ratas. De todos los objetivos, el más desastroso fue el gorrión molinero. Mao creía que los gorriones comían demasiado grano, privando a la gente. En las aldeas, la gente golpeaba ollas y sartenes, ondeaba banderas y derribaba gorriones. Se destruyeron nidos enteros, se rompieron huevos, se mataron polluelos. Para 1960, los gorriones casi habían desaparecido, pero la naturaleza se vengó. Los gorriones no solo comían grano, sino que consumían grandes cantidades de langostas e insectos que se alimentaban de cultivos. Con la desaparición de los gorriones, las poblaciones de langostas se dispararon. Los campos que se suponía que producirían más grano, se convirtieron en páramos de cultivos devorados. El colapso ecológico contribuyó directamente a la gran hambruna china, donde se estima que murieron entre 30 y 40 millones de personas entre 1959 y 1961. Es uno de los recordatorios más brutales de la historia. Cuando los humanos quitan un engranaje de la maquinaria de la naturaleza, todo el sistema colapsa. Australia ofrece quizás los ejemplos más infames de mala gestión ecológica. En 1859, un rico colono llamado Thomas Austin importó solo 24 conejos para cazar. En décadas, sin depredadores naturales y con abundante comida, la población de conejos se disparó a cientos de millones. Se comieron cultivos, arrasaron pastizales y causaron una erosión masiva del suelo. Los agricultores quedaron arruinados, los ecosistemas devastados. Incluso cuando se construyeron cercas que se extendían miles de kilómetros, los conejos siempre encontraron la manera de pasar, pero los problemas de Australia no terminaron ahí. En 1935, para controlar los escarabajos que atacaban la caña de azúcar, los funcionarios importaron sapos de caña de Sudamérica. Los sapos se multiplicaron explosivamente, extendiéndose por Queensland y más allá. Envenenaron a los depredadores nativos, devoraron insectos indiscriminadamente y se volvieron imparables. Irónicamente, apenas afectaron a los escarabajos que debían matar. En cambio, se convirtieron en una nueva plaga. Viscosos, tóxicos y prácticamente eternos. Australia aprendió a las malas. Importar especies sin comprender los ecosistemas es como jugar ajedrez con los ojos vendados contra la naturaleza, siempre perderás. A diferencia de los desastres que acabamos de explorar, la historia del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos muestra lo que sucede cuando restauramos el equilibrio en lugar de destruirlo. A principios del siglo XX, los lobos habían sido exterminados de Yellowstone. Los ganaderos y cazadores los veían como amenazas para el ganado y las poblaciones de ciervos. Sin lobos, las poblaciones de alces se dispararon. Pastorearon en exceso árboles y plantas jóvenes. Las orillas de los ríos se erosionaron. Los castores disminuyeron y todo el ecosistema sufrió. En 1995, se reintrodujeron lobos. En pocos años, el equilibrio comenzó a regresar. El número de alces se redujo a niveles sostenibles. El sauce y el álamo temblón volvieron a crecer. Los castores regresaron, los ríos se estabilizaron y la biodiversidad floreció de nuevo. Esta historia es una prueba de que a veces, la solución al caos ecológico no es la dominación, es la humildad,
y dejar que la naturaleza se cure a sí misma. Ahora viajamos de regreso a la Europa del siglo XIX. En Irlanda, millones dependían casi por completo de la patata para sobrevivir. Era barata, nutritiva y fácil de cultivar. Pero la dependencia de un solo cultivo siempre es peligrosa. En la década de 1840, una enfermedad fúngica conocida como Phytophthora infestans, el tizón de la patata, azotó los campos. En pocas semanas, cosechas enteras se pudrieron hasta convertirse en una papilla negra. De 1845 a 1852, la hambruna mató a más de 1 millón de personas y obligó a otro millón a emigrar. La tragedia no fue solo biológica, fue política. Irlanda estaba bajo el dominio británico, y mientras su gente moría de hambre, las exportaciones de grano continuaban saliendo de los puertos irlandeses hacia Inglaterra. La hambruna nos enseña 2 lecciones. Primero, nunca pongamos la supervivencia en manos de un solo cultivo o una sola solución. Segundo, la codicia humana a menudo empeora las crisis naturales. En el Océano Índico, en la isla de Mauricio, vivía el ahora legendario pájaro dodo. Grande, no volador y sin miedo a los humanos, fue encontrado por primera vez por marineros holandeses en el siglo XVI. El dodo no tenía depredadores naturales, pero con los marineros llegaron ratas, cerdos y monos que asaltaron nidos, comieron huevos y destruyeron hábitats. En menos de un siglo, el dodo desapareció para siempre, extinto a finales del siglo XVII. El dodo se convirtió en más que un pájaro, se convirtió en un símbolo de la arrogancia humana. Su extinción marcó uno de los primeros casos en los que los humanos se dieron cuenta de que podían borrar una especie entera de la existencia simplemente por descuido. Hoy, cuando hablamos de especies en peligro de extinción, amenazas climáticas y pérdida de biodiversidad, el dodo sigue siendo un recordatorio inquietante. Lo que se pierde puede que nunca regrese. Acercándonos a casa, examinemos la crisis de los perros callejeros de la India. India tiene una de las poblaciones de perros callejeros más grandes del mundo, más de 60 millones según algunas estimaciones. Este problema tiene profundas raíces históricas. Cuando las autoridades coloniales británicas fomentaron el crecimiento urbano, la eliminación de residuos se volvió caótica, proporcionando a los perros un sinfín de restos de comida. Después de la independencia, los programas de esterilización siguieron sin fondos suficientes, mientras que la rápida urbanización creó espacios donde los perros prosperaron. Por un lado, los perros callejeros propagan la rabia, causando miles de muertes al año. Atacan a peatones, ciclistas y niños. Por otro lado, los activistas por los derechos de los animales argumentan que los perros tienen derecho a vivir, y a menudo las comunidades los alimentan. Se ha convertido en un dilema moral, médico y ecológico. ¿Deberíamos sacrificarlos? ¿Esterilizarlos? ¿Adoptarlos? ¿O la verdadera solución está en mejorar la gestión de residuos humanos y la planificación urbana? Los perros callejeros de la India simbolizan una verdad más grande. Cuando los humanos no logran gestionar los entornos de manera responsable, el conflicto con la naturaleza se manifiesta directamente en nuestras calles. Más allá de estos casos famosos, el mundo está lleno de advertencias. La mangosta invasora de Hawái, introducida para controlar las ratas en los campos de caña de azúcar. En cambio, las mangostas cazaron aves nativas, mientras que las ratas continuaron prosperando. Las aves no voladoras de Nueva Zelanda, cuando los humanos llegaron con gatos, armiños y zarigüeyas, docenas de especies de aves únicas desaparecieron. Plagas de langostas africanas, la deforestación y la mala gestión de la tierra han creado repetidamente enjambres de langostas que devastan los cultivos en todo el este de África. Desastre del Mar de Aral. Los proyectos de riego soviéticos drenaron los ríos que alimentaban el Mar de Aral, que una vez fue el 4º lago más grande del mundo. Hoy es un páramo desértico, un monumento a la arrogancia humana. Cada ejemplo demuestra un solo punto: la naturaleza se resiste a la dominación. Cada atajo artificial crea efectos en cadena que a menudo duran siglos. ¿Qué nos enseñan estas historias? Más allá de los hechos y las tragedias, revelan verdades profundas sobre nuestra relación con el planeta. Interconexión. Cada criatura, desde los gorriones hasta los lobos, juega un papel en el ecosistema. Elimina uno y desestabilizas el conjunto. Humildad.
La inteligencia humana es vasta, pero la inteligencia de la naturaleza es mayor. Debemos actuar como administradores, no como conquistadores. La diversidad es supervivencia. Los monocultivos, ya sean patatas en Irlanda o la dependencia de los combustibles fósiles hoy, siempre terminan en colapso. La diversidad es resiliencia. La codicia magnifica los desastres. Muchas crisis, desde la hambruna de Irlanda hasta los perros callejeros de la India, son empeoradas no por la naturaleza, sino por la indiferencia y explotación humanas. Coexistencia, no conquista. El verdadero progreso reside en coexistir con los sistemas naturales, no en librar una guerra contra ellos. Estas lecciones son tanto filosóficas como ambientales. Desafían el núcleo mismo de la civilización humana. ¿Somos dueños de la tierra o huéspedes temporales? Si la historia tiene voz, susurra una advertencia. Cada vez que los humanos luchan contra la naturaleza, los humanos pierden. Los gorriones de China, los conejos de Australia, los lobos de Yellowstone, la hambruna de Irlanda, el dodo de Mauricio, los perros callejeros de la India, todo apunta a una verdad singular. Debemos trabajar con la naturaleza, no contra ella. La arrogancia del dominio conduce a la extinción, la hambruna y el caos. La sabiduría de la humildad conduce al equilibrio, la supervivencia y la renovación. Así que, mientras nos encontramos en una era de cambio climático, extinciones masivas y crisis ecológicas globales, la pregunta sigue siendo, ¿aprenderá finalmente la humanidad? ¿O repetiremos los errores grabados en los huesos de gorriones, patatas, dodos y perros callejeros? Esto es Archivo Infinito, recordándoles que el archivo de la historia es infinito, pero nuestro tiempo para aprender de él no lo es. Gracias por escuchar y recuerden, la guerra contra la naturaleza no solo es imposible de ganar, es una guerra contra nosotros mismos.